En un mundo antiguo, donde la vida se extendía por siglos y los cielos tocaban la tierra de maneras inimaginables, una serie de eventos misteriosos y sobrenaturales se desplegaba. Imagina una época en que ángeles y hombres caminaban juntos, donde gigantes vagaban por la tierra y donde la línea entre el bien y el mal era tenue y volátil. Esta no es una historia de ficción, sino un relato de las primeras páginas de la humanidad, según lo registrado en uno de los libros más antiguos y venerados de la historia. Prepárate para sumergirte en las profundidades de intrigas divinas, traiciones celestiales y la eterna búsqueda de la humanidad por la redención. ¿Qué sucedió antes del diluvio que cambió el curso de la existencia humana para siempre? Descubrámoslo juntos. ¿Cómo era la vida antes del diluvio? En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, encontramos un mundo muy diferente al nuestro, un mundo anterior al gran diluvio. Esta era, a menudo envuelta en capas de interpretaciones, está marcada por largos períodos de vida, interacciones divino-humanas y una proximidad con Dios. La historia de la creación revela personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y, eventualmente, Noé, ofreciéndonos vislumbres de una vida que, de cierta manera, nos resulta familiar. Varias fuerzas convergen para que ocurra el diluvio. Satanás y los ángeles caídos son esenciales para esta trama. El primer evento que condujo al diluvio sucedió incluso antes de la creación del mundo. Este evento fue la creación de los hijos de Dios. En el libro de Job, Dios revela un acontecimiento anterior a la creación del mundo. Job 38, versículos 4 a 7 pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra, mientras las estrellas de la mañana juntas cantaban alegremente y todos los hijos de Dios se regocijaban? Se revela que seres angélicos, denominados estrellas de la mañana y hijos de Dios, fueron testigos de la creación de la tierra y celebraron el poder, la gloria y la sabiduría de Dios en el proceso. Antes del diluvio, Satanás ya era un ser caído. La Biblia hace breves referencias a los ángeles caídos porque la vasta mayoría de los ángeles en el cielo nunca se perdieron o se volvieron hacia el mal. Sin embargo, hubo algunos que hicieron esa elección. Debemos recordar que el cielo fue originalmente destinado a ser su hogar eterno, pero ahora han caído de él. ¿Qué llevó a esto? Los ángeles poseen libre albedrío, y su estado caído refleja esa voluntad libre. El libro de Judas es explícito al respecto. Judas versículos 5 y 6, Biblia amplificada, recuerda: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propio domicilio, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Se indica que los ángeles no mantuvieron su posición designada. Fueron creados para traer gloria a Dios, al igual que los humanos, pero abandonaron su propósito divino. A pesar de esto, estos ángeles dejaron su principio, lo que es una forma de decir que abandonaron su posición inicial en el cielo. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, comanda a estos ángeles y actúa como su líder. La gran rebelión, como se la llama a menudo, fue un evento donde Satanás y una porción de los ángeles del cielo hicieron guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar la autoridad divina. Satanás, en su astucia, intentó destronar a su creador, pero fue derrotado. Jesús, que estaba presente, nos da un relato de esto. Habla de la gloria y majestad que compartió con Dios Padre antes de que el mundo existiera. Juan 17, versículo 5, Biblia amplificada, nos dice: ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús proclama: yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Como podemos ver, Satanás es mucho más que solo una figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo con verdadero poder espiritual que utiliza para la maldad y propósitos egoístas. Como el apóstol Pablo afirmó en Efesios 6, versículo 12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. El reino de Satanás es altamente organizado, con diferentes esferas y niveles de autoridad, y sus dominios están en las regiones celestiales. Esta es una verdad impactante. Muchos se sorprenden al escuchar sobre la organización del reino de Satanás, pero la Biblia ofrece varias indicaciones claras sobre esto. Se ha desatado una guerra espiritual. Se trata del choque entre dos reinos, uno gobernado por Dios, el príncipe de paz, y el otro gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Después de ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores juraron lealtad mutua y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Viendo la tierra como su dominio, consideró a Adán y Eva como invasores de Dios en su territorio. Con la intención divina de que la humanidad habitara la tierra y estableciera su reino, Satanás sabía que necesitaba un plan. Cuando Dios creó el mundo, había un lugar llamado Edén. En hebreo, Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión, donde el hombre podía encontrarse con Dios, como está escrito en Génesis 3, versículo 8. Sin embargo, en ese jardín perfecto, había un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás, queriendo destruir el destino del hombre, se acercó a Eva con tácticas estratégicas. Primero sembró duda. Así que Dios dijo, Génesis 3, versículo 1. Luego hizo suposiciones, llevando a Eva a cuestionar las consecuencias reales de su acto. Ciertamente no morirás. Génesis 3, versículo 4. Finalmente la tentó con deseos. Dios, decepcionado por su desobediencia, ya no les permitió permanecer en el jardín. Aunque Adán y Eva fallaron al comer el fruto prohibido, Dios, en su misericordia, hizo una promesa redentora de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3, versículo 15, una prefiguración de la venida de Cristo. Pero los desafíos de la humanidad no se detuvieron allí. En Génesis 4 encontramos la triste narrativa del primer asesinato, Caín y Abel. Aunque Adán y Eva habían sido exiliados, Dios continuó bendiciéndolos. Eva dio a luz 2 hijos, Caín y Abel, con la ayuda del Señor. Ambos, criados con historias sobre Dios, sabían de la importancia de hacer ofrendas al Creador. Sin embargo, mientras Dios aceptó la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín no fue aceptada. Esto despertó celos y rabia en Caín. Incluso con las advertencias divinas, Caín mató a su hermano en un acto de ira y celos. Cuando Dios le preguntó sobre el paradero de Abel, respondió con desdén, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4, versículo 9. Sin embargo, Dios, en su justicia y misericordia, colocó una señal en Caín para protegerlo de venganza, afirmando que quien lo matara sufriría 7 veces más. Génesis 4, versículo 15, relata cómo Caín fue castigado al convertirse en un errante inquieto, alejado de su familia y hogar. Tras el castigo divino, se estableció en una tierra llamada Tierra de Nod, al este del Edén. Allí, Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo, Enoc. Entre sus descendientes surgieron personas influyentes de esa época. Jabal, considerado el padre de aquellos que vivían en tiendas y criaban ganado. Jubal, considerado el padre de todos los que tocaban instrumentos de cuerda y flautas. Y Tubal-Caín, maestro en el arte de forjar herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17 a 22. Tras el castigo de Caín, la Biblia retrata la historia de 2 linajes. Lamentablemente, el comportamiento violento de Caín fue transmitido a través de su linaje, culminando en Lamec, su tataranieto, quien se jacta de su violencia. El mundo, inicialmente creado en perfección, ya se encontraba, en solo 4 generaciones, sumergido en sangre y desafiando el diseño divino para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también se proliferó, principalmente a través del linaje de Caín. En contraste con este linaje, Dios le dio a Eva otro hijo llamado Set, en reemplazo de Abel. Set representó una renovación del tipo de adoración que Abel ejercía, un culto humilde y sincero a Dios,
a diferencia del orgulloso culto de Caín. Judas versículo 11. No es sorpresa que siglos después, cuando Dios necesitó un siervo obediente para construir el arca, Él eligió a Noé, descendiente de Set. La herencia de Caín fue doble. Por un lado, su linaje fue innovador y creativo. Por otro, marcado por conflictos y violencia. Con el paso de las generaciones después de Adán, el mundo se fue poblando, pero también corrompiendo. La maldad estaba por todas partes, y las relaciones humanas estaban marcadas por mentiras, robos y homicidios. Durante ese período, los seres humanos vivían vidas extraordinariamente largas. Esta era una época en la que la humanidad todavía tenía una conexión cercana con sus orígenes. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia surgió la propia civilización. Génesis 5, versículo 4, afirma que después del nacimiento de Set, Adán vivió más de 800 años y tuvo otros hijos e hijas. La población comenzó a crecer exponencialmente. Además de Caín y Abel, Set fue otro hijo de Adán que tuvo descendientes, incluyendo a Enós, Matusalén y finalmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, Génesis 5, versículo 5. Sus descendientes también tuvieron vidas largas. Set vivió 912 años, Génesis 5, versículo 8, y Enós vivió 905 años, Génesis 5, versículo 11. A medida que las generaciones se sucedían, enseñaban a sus hijos sobre la tierra, la agricultura, la cría de animales y la conexión con Dios. Este grupo de personas era especial porque llevaba la línea directa de los primeros seres humanos, manteniendo vivas las tradiciones y enseñanzas de sus ancestros. A pesar de sus largas vidas y vasta sabiduría, estos primeros seres humanos no estaban exentos de problemas que a menudo afligen a la humanidad, como celos, ira e incluso violencia. Sin embargo, entre ellos surgió un hombre notable llamado Enoc. En Génesis 5 se nos presenta por primera vez a un Enoc, hijo de Caín. Sin embargo, hay otro Enoc mencionado en Génesis 5, versículo 21. Después de 65 años de vida, Enoc se convirtió en padre de Matusalén. Este hijo se destacaría por convertirse en el hombre más longevo registrado en las Escrituras. A través de los estudios genealógicos de la Biblia, descubrimos que Enoc era bisabuelo de Noé. Génesis 5, versículos 22 a 24. Mientras muchos de sus contemporáneos eran mencionados solo por sus nacimientos y descendientes, Enoc se destaca vivamente. Su relación con Dios fue tan profunda que en lugar de morir como todos los demás, Dios lo llevó directamente consigo. Su legado, aunque breve, es poderoso. Sirve como un ejemplo luminoso para todas las generaciones, recordándonos buscar una comunión sincera e intensa con Dios. Enoc caminó con Dios y no se le vio más, porque Dios lo llevó consigo. Génesis 5, versículo 24. Su vida es, de cierta manera, un presagio de la idea del rapto, un fenómeno donde los fieles son llevados directamente al cielo. El libro de Hebreos hace referencia a hombres de fe tan intensa que el mundo no era digno de ellos. Pero no todo era armonioso en esa época. Aunque vivían muchos años, no todos vivían bien. Conforme pasaba el tiempo, la población crecía y con ello surgían nuevos desafíos. Tribus y clanes se formaban, originados de los patriarcas originales, y ocupaban nuevas tierras. A medida que la sociedad crecía, surgían nuevas profesiones. Las personas ya no podían ser solo pastores o agricultores. Caín, por ejemplo, era labrador, Génesis 4, versículo 2, mientras su hermano Abel era pastor de ovejas, lo que sugiere que, desde temprano, las profesiones comenzaron a diversificarse. Con el tiempo surgieron profesiones más especializadas. Tubal-Caín, descendiente de Caín, se convirtió en maestro de todos los artesanos en bronce y hierro, Génesis 4, versículo 22. La música también comenzó a desempeñar un papel importante, con Jubal, otro descendiente de Caín, convirtiéndose en el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, Génesis 4, versículo 21. Esta diversificación permitió que la sociedad se volviera más compleja y organizada,
allanando el camino hacia civilizaciones más avanzadas. Sin embargo, a pesar de los avances y el crecimiento cultural, la era anterior al gran diluvio no era de paz ni alegría. La Biblia nos cuenta que el Señor observó la creciente maldad en el corazón humano y la necesidad de intervenir, señalando la inminencia de grandes cambios en el curso de la historia humana. La maldad de la raza humana había alcanzado niveles alarmantes en la tierra, hasta el punto de que cada pensamiento e intención del corazón humano estaba continuamente inclinado hacia el mal. Génesis 6, versículo 5. Antes del diluvio, la humanidad experimentó una expansión sin precedentes. Las familias se convirtieron en tribus, las funciones evolucionaron en profesiones y se establecieron las bases de la civilización. Sin embargo, en la sombra de este progreso, ocurrió una invasión siniestra, la invasión de los Nefilim. Satanás, buscando corromper la línea humana, especialmente la línea que llevaría al Mesías, movilizó sus legiones malignas para contaminar a la humanidad. Génesis 6, versículos 1 y 2. Cuando estos hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles, vieron la belleza de las hijas de los hombres, las tomaron como esposas. En el libro de Job, estos seres se caracterizan como ángeles. Sabemos por la narrativa bíblica que 1/3 de los ángeles siguió a Satanás en su rebelión, mientras que 2/3 permanecieron fieles a Dios. El reino de Dios estaba prosperando en número y fuerza. Viendo esto, el príncipe de las tinieblas convocó a sus legiones caídas para atacar a la humanidad. Estos ángeles rebeldes engendraron con mujeres humanas a los Nefilim, gigantes, cuyo propio nombre en hebreo sugiere caídos. Génesis 6. Este evento, junto con la creciente maldad de la humanidad, creó un escenario de profunda corrupción y alejamiento de Dios. El término hijos de Dios se interpreta a menudo como ángeles caídos o hombres poseídos por demonios, mientras que hijas de los hombres se refiere a mujeres humanas. Las escrituras en Génesis 6, versículos 1 a 5, retratan vívidamente la situación caótica de la tierra antes del diluvio. Se dice que los Nefilim habitaban la tierra en aquellos días. Génesis 6, versículo 3 a 5. La perversidad de la humanidad creció tanto que Dios lamentó la condición depravada de la tierra. En lugar de paz y bondad, el mundo estaba lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde la ética y la moral son abandonadas y el egoísmo predomina. La honestidad, integridad y bondad se han convertido en ideales extraños, mientras que el engaño y la manipulación se han convertido en la norma. En este escenario sombrío, las familias se transformaron en campos de batalla de traición. Los vecinos explotaban unos a otros y los gobiernos se convirtieron en opresores, defendiendo el dominio de los poderosos sobre los débiles. En medio de este desorden surgieron los Nefilim. Estas criaturas, grandiosas en estatura y fuerza, exacerbaban aún más los problemas del mundo. Muchos los admiraban, temían o incluso los adoraban, alejándose aún más del verdadero Dios. Su fuerza y presencia dominante los convirtieron en el centro de atención, pero, irónicamente, también fueron uno de los factores que aceleraron la caída de la humanidad en la oscuridad del pecado. En este ambiente tumultuoso, Dios fue testigo de la gravedad de la corrupción humana y la urgente necesidad de intervención divina para restaurar el orden y la justicia. Inundado. El arca no era solo un medio de salvación, sino también un símbolo del cuidado y providencia de Dios para con la humanidad. Dios sabía que, a pesar de la corrupción y maldad de la tierra, todavía había esperanza en Noé y su familia. Para preservar la vida, Él dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca y qué animales llevar consigo, según Génesis 6, versículos 19 a 20. Dios ordenó a Noé que llevara consigo una pareja de cada especie, asegurando la preservación de la diversidad de la vida en la tierra después del diluvio. La selección de los animales no era aleatoria. Dios había elegido representantes de todas las especies, desde las más humildes hasta las más majestuosas. Esto refuerza el amor y cuidado divinos por todas sus criaturas.
También es importante destacar la fe de Noé durante todo este proceso. Él obedeció a Dios sin cuestionar, incluso cuando las instrucciones parecían extrañas o desafiantes. En una época en que la idea de un diluvio global era inimaginable, Noé se mantuvo firme en su fe y confió en la palabra de Dios. Noé y su familia trabajaron arduamente en la construcción del arca, y aún frente a las burlas e incredulidad de la sociedad a su alrededor, se mantuvieron fieles a su misión. Se puede imaginar la dedicación y la determinación de Noé al pasar décadas construyendo esta monumental embarcación, alimentando la esperanza de un nuevo comienzo. Además, Noé también asumió el papel de predicador de la justicia, según Pedro 2, versículo 5, advirtiendo a las personas sobre el juicio inminente y llamándolas al arrepentimiento. Lamentablemente, sus advertencias cayeron en oídos sordos y la humanidad continuó en su rebelión contra Dios. Cuando finalmente llegó el día del diluvio, el arca, construida con precisión divina, demostró ser el refugio perfecto contra la tormenta. Navegó sobre las aguas que cubrían la tierra, salvando a la familia de Noé y un remanente de la vida animal. Este viaje no fue solo una huida física, sino también un viaje espiritual, donde la fe y la obediencia fueron probadas al límite. Después del diluvio, Dios estableció una alianza con Noé. Él prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio y dio el arco iris como señal de esa promesa. Génesis 9, versículos 11 y 17. La historia de Noé y el arca nos enseña sobre la justicia, misericordia y fidelidad de Dios, y sirve como un recordatorio eterno de la importancia de la fe y obediencia, incluso frente a circunstancias desafiantes. Así, el arca se convirtió en un santuario móvil, una representación viva del esfuerzo de Dios para salvar su creación de la destrucción. Las elecciones de Dios para los animales limpios e impuros tenían significados específicos. Mientras que los animales impuros eran llevados en parejas, los animales limpios eran llevados en grupos de 7, quizás para asegurar que después del diluvio hubiera animales suficientes para los sacrificios y consumo. Génesis 8, versículo 20. Durante este tiempo, la fe de Noé fue constantemente puesta a prueba. Mientras él seguía diligentemente las instrucciones divinas, la sociedad alrededor continuaba su vida como si nada estuviera a punto de cambiar. La incredulidad de la población solo crecía al ver al hombre justo dedicándose a un proyecto que parecía absurdo a los ojos humanos. Sin embargo, Noé nunca se perturbó. Él confiaba en Dios y entendía que el Señor tenía un plan mayor, incluso si no podía verlo en su totalidad. Al mirar hacia atrás nos preguntamos cómo Noé mantuvo su fe inquebrantable frente a tanto escarnio y burla. La respuesta está en la relación íntima y confiada que mantenía con Dios. Finalmente, después de años de construcción y preparación meticulosa, llegó el momento de entrar en el arca. Génesis 7, versículos 11 y 12 narra que todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio, tan ampliamente desacreditado, había comenzado. Dentro del arca, Noé y su familia permanecieron protegidos, junto con los animales que Dios había instruido llevar. Mientras las aguas cubrían la tierra y todo lo que tenía aliento de vida perecía, dentro del arca reinaba la paz y la protección divina. Este período en el arca no fue solo un tiempo de preservación física, sino también un momento de reflexión y renovación espiritual. Noé y su familia eran constantemente recordados de la gravedad de la desobediencia humana, pero también de la misericordia y fidelidad de Dios. Al final del diluvio, al salir del arca, fueron recibidos con un mundo transformado, una tierra limpia de la maldad que la había consumido. Génesis 8, versículos 15 a 17, describe a Dios instruyendo a Noé a salir del arca y a poblar la tierra. Así, la historia de Noé, más que una narrativa sobre juicio, es una lección sobre la gracia redentora de Dios. Destaca la importancia de la obediencia, la fe y la perseverancia frente a los desafíos,
y nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él.